El universo y el Dr. Einstein. Lincoln Barnett. Capítulo 3. El primer paso de retirada de la ciencia de las explicaciones mecánicas hacia la abstracción matemática fue dado en 1900, cuando Max Planck formuló su teoría de los cuanta para atacar ciertos problemas planteados por el estudio de la radiación. Es sabido que cuando cuerpos calentados se tornan incandescentes, emiten un resplandor rojo que se vuelve naranja, luego amarillo y finalmente blanco a medida que aumenta la temperatura. Enormes esfuerzos fueron hechos durante el siglo pasado para formular una ley que explicase cómo variaba la cantidad de energía radiante liberada por esos cuerpos calentados en relación con la longitud de onda y la temperatura. Todos los intentos fallaron, hasta que Planck encontró por medios matemáticos una ecuación que satisfacía los resultados de la experimentación. El rasgo extraordinario de su ecuación fue que se basaba en el supuesto de que la energía radiante no es emitida en una corriente continua, sino en pequeñas porciones discontinuas que llamó cuanta. Planck no tenía prueba alguna en que apoyar su hipótesis, puesto que nadie sabía, ni nadie, nada acerca del mecanismo de la radiación. Sin embargo, sobre bases puramente teóricas, concluyó que cada cuanta lleva consigo una cantidad de energía expresada por la ecuación E igual a h nu, en la que nu es la frecuencia de radiación y h es la constante de Planck. Cierto pequeñísimo pero inexorable número. Que ha demostrado ser, desde entonces, una de las constantes más fundamentales de la naturaleza. En cualquier proceso de radiación, la cantidad de energía emitida dividida por la frecuencia es siempre igual a h, la constante de Planck. A pesar de que la constante de Planck ha dominado los cómputos de la física atómica durante medio siglo, no podemos explicar su magnitud más de lo que podemos explicarnos la magnitud de la velocidad de la luz. Como otras constantes universales, es simplemente un hecho matemático del que no se puede dar explicación. Sir Arthur Eddington hizo la observación de que cualquier ley verdadera de la naturaleza le debe parecer irracional al hombre racional. Por lo tanto, pensó, el principio cuántico de Planck es una de las pocas leyes naturales que la ciencia ha revelado. Todo lo que se podía inferir de la conjetura de Planck no se puso de manifiesto hasta 1905, fecha en que Einstein, que fue casi el único de los físicos contemporáneos que apreció su significación, llevó la teoría de los cuanta a un nuevo dominio del conocimiento. Planck creyó que había dado únicamente con las ecuaciones de radiación, pero Einstein postuló que todas las formas de energía radiante, luz, calor, rayos X, viajan realmente a través del espacio en cuantas discontinuos. Así, la sensación de calor que experimentamos al sentarnos frente a un fuego
es simplemente el resultado del bombardeo que nuestra piel recibe de innumerables cuantas de calor radiante. Análogamente, las sensaciones de color son originadas por el bombardeo de los nervios ópticos por cuantos de luz, que difieren uno de otros, justo como la frecuencia nu varía en la ecuación E igual a h nu. Einstein verificó esta idea formulando una ley que definía exactamente el extraño fenómeno conocido con el nombre de efecto fotoeléctrico. Los físicos no habían podido explicarse el hecho de que cuando un haz de luz violeta pura se lanza sobre una placa de metal, ésta expele una lluvia de electrones. Si una luz de frecuencia más baja, por ejemplo, amarilla o roja, cae sobre la placa, esta expele electrones también, pero a menores velocidades. El rigor con que los electrones son arrancados de la placa de metal depende únicamente del color de la luz y no de su intensidad. Si la fuente de luz es removida a una distancia considerable y reducida a un pequeño resplandor, el número de electrones que salta de la placa es menor, pero su velocidad no cambia. La acción es instantánea, incluso cuando la luz es prácticamente imperceptible. Einstein decidió que estos efectos peculiares podrían explicarse solamente si suponemos que la luz está compuesta de partículas individuales o granos de energía que llamó fotones, y que cuando uno de estos golpea un electrón, la acción resultante es comparable al choque de dos bolas de billar. Pensó además que los fotones de radiación violeta, ultravioleta y otras de alta frecuencia llevan más energía que los fotones de radiación roja e infrarroja, y que la velocidad con que los electrones se desprenden de la placa de metal es proporcional a la energía contenida en el fotón que la golpea. Einstein expresó estos principios en una serie de ecuaciones históricas que le hicieron merecedor del Premio Nobel e influyeron profundamente en los trabajos posteriores de física cuántica y espectroscopía. La televisión y otras aplicaciones de la célula fotoeléctrica deben su existencia a la ley fotoeléctrica de Einstein. Así, aduciendo un nuevo importante principio físico, Einstein resolvió, al mismo tiempo, uno de los más profundos e inquietantes enigmas de la naturaleza. Nadie duda actualmente de que la materia está hecha de átomos, los que a su vez están compuestos de materiales de construcción aún menores llamados electrones, neutrones y protones. Pero la noción de Einstein de la luz también está compuesta de partículas discontinuas. Chocó con la venerable teoría de que la luz está compuesta de ondas. Existen indudablemente ciertos fenómenos de la luz que solo pueden explicarse mediante la teoría ondulatoria. Por ejemplo, las sombras de objetos ordinarios, como lo son edificios, árboles y postes telegráficos, aparecen nítidamente definidas. Pero cuando se pone un cabello o un alambre muy delgado entre una fuente de luz y una pantalla, no arrojan una sombra definida, lo que indica que los rayos luminosos se han curvado alrededor de ellos en la misma forma en que las ondas de agua se curvan alrededor de una pequeña roca. Análogamente, si hacemos pasar un haz de luz a través de una apertura redonda, un disco luminoso, bien definido, se proyectará sobre la pantalla.
Pero si reducimos la apertura al tamaño de un agujero perforado por un alfiler, entonces el disco aparecerá rodeado de bandas concéntricas alternantes, luminosas y oscuras, y dará el aspecto de los blancos que se utilizan para arquería. Este fenómeno es conocido con el nombre de difracción y ha sido comparado con la tendencia que tienen las ondas del mar a curvarse y divergir al pasar a través de la estrecha boca de un puerto. Si en lugar de un solo agujero de alfiler usamos dos, que estén muy cerca el uno del otro, los dos conformaciones de difracción se fundirán en una serie de bandas paralelas, justo como dos sistemas de ondas que se encuentran en una piscina se reforzarán recíprocamente cuando coincidan cresta con cresta y se anularán el uno al otro cuando la cresta de una ola coincida con el valle de otra. Así en el caso de los agujeros adyacentes, las bandas luminosas aparecerán cuando dos ondas luminosas se refuercen recíprocamente y las bandas oscuras cuando se interfieran. Estos fenómenos, difracción e interferencia, son estrictamente característicos de ondas y no ocurrirían si la luz estuviese compuesta de corpúsculos. Más de 2 siglos de experiencia y teoría aseguran que la luz debe coexistir de ondas. Sin embargo, la ley del efecto fotoeléctrico de Einstein muestra que la luz debe consistir de fotones. La pregunta fundamental: ¿está la luz formada de ondas o de partículas? No ha sido contestada todavía. El carácter dual de la luz es, sin embargo, solamente un aspecto de una más profunda y extraordinaria dualidad que llena toda la naturaleza. La primera insinuación de este extraño dualismo se hizo en 1925, cuando un joven físico francés llamado Louis de Broglie sugirió que los fenómenos envueltos en las relaciones recíprocas de la materia y la radiación se entenderían mejor si se pensara en los electrones no como partículas individuales, sino como sistemas de ondas. Este concepto audaz deshacía 2 décadas de investigación cuántica, durante las cuales los físicos se habían formado ideas muy específicas acerca de las partículas elementales de materia. El átomo había sido representado como un pequeño sistema solar, compuesto de un núcleo central rodeado de un número variable de electrones, 1 para el hidrógeno, 92 para el uranio, que giraban en órbitas circulares o elípticas. El electrón era menos vívido. Los experimentos habían demostrado que todos los electrones tenían exactamente la misma masa y la misma carga eléctrica, y parecía natural considerarlos como las piedras fundamentales del universo. Parecía lógico también, al principio, representarlos simplemente como sólidas y elásticas esferas. Sin embargo, poco a poco, a medida que avanzaba la investigación, se hicieron más caprichosos, desafiantes de la observación y la medida. De muchas maneras, su comportamiento parecía demasiado complejo para cualquier partícula material. La esfera sólida, declaró el físico inglés Sir James Jeans, tiene siempre una posición definida en el espacio. El electrón aparentemente no la tiene. Una esfera sólida ocupa una cantidad muy distinta de espacio, bien definida. Discutir
cuánto lugar ocupa un electrón es tan insensato como discutir cuánto lugar ocupa un miedo, una ansiedad o una incertidumbre. Poco después de que de Broglie tuviese su visión de ondas-materia, un físico vienés, Schrödinger, desarrolló la misma idea en forma matemática coherente, creando un sistema que explicaba los fenómenos cuánticos atribuyendo funciones de onda específicas a protones y electrones. Este sistema, conocido como mecánica de ondas, fue corroborado en 1927 cuando dos físicos americanos, Davidson y Germer, probaron mediante experimentos que los electrones exhiben características de ondas. Dirigieron un haz de electrones contra un cristal metalizado y obtuvieron difracciones parecidas a las que se producen cuando pasa la luz a través del agujero de alfiler. Sus mediciones indicaron además que la longitud de onda de un electrón es exactamente de la magnitud predicha por la ecuación de de Broglie, lambda igual a la constante de Planck entre el producto de la masa por la velocidad del electrón, donde v es la velocidad del electrón y h es la constante de Planck y m es la masa. Pero había más sorpresas aún. Experimentos posteriores demostraron que no solo los electrones, sino los átomos e inclusive las moléculas producen resultados típicos de onda al ser difractados por una superficie de cristal, y que sus longitudes de onda son exactamente las que de Broglie y Schrödinger predijeron. Así, todas las unidades básicas de materia, lo que James Clerk Maxwell llamó las imperecederas piedras fundamentales del universo, mostraron gradualmente su substancia. El viejo electrón esférico fue reducido a una carga ondulante de energía eléctrica, el átomo a un sistema de ondas sobrepuestas. La única conclusión posible era de que toda la materia está hecha de ondas y que vivimos en un mundo de ondas. La paradoja presentada por ondas de materia de un lado y partículas de luz del otro fue resuelta por varios avances logrados en la década anterior a la Segunda Guerra Mundial. Los físicos alemanes Heisenberg y Born desarrollaron un nuevo aparato matemático que permitía más exacta descripción de los fenómenos cuánticos, ya fuese en función de ondas o en función de partículas. La idea detrás de su sistema ha tenido una profunda influencia en la filosofía de la ciencia. Sostenían que los físicos ya deberían preocuparse de las propiedades de un simple electrón. En el laboratorio se trabaja con haces o lluvia de electrones, cada uno de los cuales tiene miles de millones de partículas individuales u ondas. Les debe interesar únicamente el comportamiento en masa, las estadísticas y las leyes de probabilidad. Por lo tanto, les es indiferente que los electrones individuales sean partículas o sistemas de ondas. En conjunto pueden describirse de cualquier forma. Por ejemplo, si dos físicos se encontraran en una playa, uno de ellos podría analizar una ola marina diciendo: sus propiedades e intensidad están claramente indicadas por la posición de su cresta y su valle. Mientras que el otro podría con igual exactitud observar: la acción que usted denomina cresta es importante sencillamente porque contiene más moléculas de agua
que el área que usted llama valle. De la misma manera, Born tomó la expresión matemática usada por Schrödinger en sus ecuaciones para denotar la función de onda y la interpretó como una probabilidad en un sentido estadístico. Es decir, pensó que la intensidad de cualquier parte de una onda era la medida de la distribución probable de partículas en ese punto. Así, trató el fenómeno de la difracción, que hasta entonces solo la teoría ondulatoria podía explicar, en función de la probabilidad de que ciertos corpúsculos, cuantas de luz o electrones, sigan ciertas trayectorias y lleguen a ciertos lugares. De esta manera, las ondas de materia fueron reducidas a ondas de probabilidad. No importa ya cómo nos representemos visualmente un electrón o un átomo o una onda de probabilidad. Las ecuaciones de Heisenberg y Born se ajustan a cualquier representación. Podemos, pues, si queremos, imaginar que vivimos en un universo de ondas, en un universo de partículas, o como ha dicho un científico bromista, en un universo de ondículos. Capítulo 4. Así, mientras la física cuántica define con gran exactitud las relaciones matemáticas que gobiernan las unidades básicas de radiación y materia, oscurece más la verdadera naturaleza de ambas. La mayoría de los físicos actuales, sin embargo, consideran ingenuo especular sobre la verdadera naturaleza de cualquier cosa. Son positivistas o empiristas lógicos que sostienen que un científico no puede hacer más que reportar sus observaciones. Por lo tanto, si al efectuar dos experimentos con diferente instrumental, uno parece indicar que la luz está compuesta de partículas y el otro que está compuesta de ondas, debe aceptar ambos resultados, considerándolos no como contradictorios, sino como complementarios. Por sí solo, ninguno de los dos conceptos es suficiente para explicar la luz, pero aunados sí pueden hacerlo. Ambos conceptos son necesarios para describir la realidad y no tiene sentido preguntar cuál es realmente verdadero. En el léxico abstracto de la física cuántica no existe la palabra realmente. Es fútil, además, esperar que la invención de herramientas más delicadas, le permita al hombre ahondar mucho más en el microcosmos. Todos los sucesos del universo atómico están señalados por una indeterminación que el refinamiento de medidas y observaciones no podría jamás anular. Lo que de caprichoso hay en el comportamiento atómico no puede atribuirse a los burdos instrumentos humanos. Es resultado de la propia naturaleza de las cosas, como lo demostró Heisenberg en 1927 con su famosa ley física conocida con el nombre de principio de incertidumbre. Para ilustrar su tesis, Heisenberg imaginó un experimento en el cual un físico trata de observar la posición y velocidad de un electrón en movimiento usando un supermicroscopio inmensamente poderoso. Ahora bien, como ya se ha dicho, un solo electrón no parece tener posición y velocidad definidas. Un físico puede definir el comportamiento electrónico con bastante exactitud siempre y cuando trabaje con gran número de ellos.
Pero cuando trata de localizar un electrón particular en el espacio, lo más que puede decir es que un cierto punto de los complejos movimientos ondulatorios superpuestos representa la posición probable del electrón en cuestión. El electrón individual es una manchita, tan indeterminada como el viento o como una onda sonora en la noche. Y cuantos menos electrones estudie el físico, tanta más indeterminación arrojarán sus investigaciones. Para demostrar que esta indeterminación no es un síntoma de la inmadurez de la ciencia humana, sino una última barrera de la naturaleza, Heisenberg supuso que el microscopio imaginario, usado por su físico imaginario, tendría un poder de aumento de 100.000 millones de diámetros, es decir, capaz de poner un electrón al alcance del ojo humano. Pero ahora nos encontramos con otra dificultad. Como un electrón es más pequeño que una onda luminosa, el físico puede iluminarlo únicamente usando una radiación de longitud de onda menor. Inclusive los rayos X son inútiles. El electrón puede hacerse visible solo mediante los rayos gamma de alta frecuencia del radio. Pero recordemos que el efecto fotoeléctrico demostró que los fotones de luz ordinaria ejercen una fuerza violenta sobre los electrones. Los rayos X los golpean aún más fuertemente. El impacto de los rayos gamma todavía más potente sería, por lo tanto, verdaderamente desastroso. El principio de incertidumbre asegura que es y será completamente imposible determinar simultáneamente la velocidad y posición de un electrón. Es decir, aseverar que el electrón está en este preciso lugar y se mueve con tal y tal velocidad, ya que por el mero hecho de observar su posición cambia su velocidad, y a la inversa. Cuanto más exactamente determinada sea su velocidad, tanto más indefinida será su posición. Cuando el físico calcula el margen de incertidumbre en sus cómputos de la velocidad y posición de un electrón, obtiene siempre una función de ese número misterioso h que conocemos como constante de Planck. La física cuántica demuele dos pilares de la vieja ciencia: causalidad y determinación. Pues al trabajar con estadísticas y probabilidades abandona toda idea de que la naturaleza exhibe un orden inexorable de causa y efecto. Y el admitir los márgenes de incertidumbre abandona la antigua esperanza de que la ciencia, dados el estado presente y la velocidad de todos los cuerpos materiales del universo, pueda predecir la historia del cosmos en todos los tiempos. Un producto derivado de este abandonar esa esperanza es un nuevo argumento en favor de la existencia del libre arbitrio. Porque si los sucesos físicos son indeterminados y el futuro no se puede predecir, la cantidad desconocida llamada mente puede guiar el destino humano por las infinitas incertidumbres de un universo caprichoso. Pero esto invade ya regiones del pensamiento que no le conciernen al físico. Otra conclusión de mayor importancia científica es que, con la evolución de la física cuántica, la barrera que se levanta entre el hombre, que atisba a través de las nubladas ventanas de sus sentidos, y cualquier realidad objetiva que pueda existir, se ha tornado insalvable, ya que cuando intenta penetrar y espiar en el mundo objetivo real, lo cambia y distorsiona por el mero hecho de observarlo.
Y cuando trata de divorciar este mundo real de sus percepciones sensoriales, no le queda más que un esquema matemático. Se parece a un ciego que tratara de discernir la forma y textura de un copo de nieve. En cuanto la tocara con la lengua o con los dedos, lo fundiría. Un electrón, un fotón, una onda de probabilidades no pueden representarse visualmente. Son solo símbolos útiles para expresar las relaciones matemáticas del microcosmos. A la pregunta de por qué la física moderna usa métodos tan esotéricos de descripción, el físico responde: porque las ecuaciones de la física cuántica definen los fenómenos fundamentales fuera del alcance visual con más exactitud que cualquier modelo mecánico. En otras palabras, funcionan como ha sido dramáticamente demostrado por los cómputos que crearon la bomba atómica. La mira del físico es enunciar las leyes de la naturaleza en términos matemáticos cada vez más precisos, mientras que el físico del siglo XIX se representaba la electricidad como un fluido, y con esta metáfora en mente desarrolló las leyes que generaron nuestra presente era eléctrica. El físico del siglo XX trata de evitar las metáforas. Sabe que la electricidad no es un fluido y que conceptos plásticos tales como onda y partícula, si bien sirven de guías para nuevos descubrimientos, no deben ser aceptados como representaciones exactas de la realidad. En el lenguaje abstracto de las matemáticas describe el comportamiento de las cosas, aunque no sabe o no necesita saber lo que son. Sin embargo, hay físicos para los cuales el vacío que media entre la ciencia y la realidad es todo un reto. Einstein ha expresado más de una vez su esperanza de que el método estadístico de la física cuántica no sea más que un expediente transitorio. No puedo creer, dice, que Dios juegue a los dados con el mundo. Repudia la doctrina positivista de que la ciencia solo puede reportar y poner en relación recíproca los resultados de la observación. Cree en un universo de orden y armonía. Y cree que, buscando, el hombre puede alcanzar aún el conocimiento de la realidad física. Con este fin, Einstein ha mirado no dentro del átomo, sino hacia afuera, hacia las estrellas y más allá aún, a las vastas profundidades del espacio vacío y el tiempo.